estamos, tras la pantalla. Exacto. Es que como el internet está un poquito malo, y yo también estoy aquí medio, ya voy a prender la cámara para verlo. Estoy despeinado todo. Eso, ahí sí estamos mejor. Ya, denme un minuto, chicos. Espérenme un minuto, chicos. Estoy conectando mi celular al Wi-Fi y no se me conecta. Denme un minutito. Muy bien, jóvenes, ahora sí. Entonces, nosotros vamos a ver lo que son las, hacer un pequeño recorderis, ¿no? Estamos viendo las ecuaciones diferenciales de primer orden y de primer grado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Hasta aquí vamos a ver. Las ecuaciones diferenciales de primer orden y de primer grado. Decíamos que una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado es de la forma m por dx más n por dy igual a 0. ¿Sí? Ok, esto decíamos que era una ecuación, esta era la forma de una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado. Empezamos estudiando el primer caso y decíamos que tenemos algunos casos. El primer caso eran las ecuaciones diferenciales por variables separables, ¿sí? Que tenían la forma f de x más f de x por dx, perdón. Sí, es para irnos centrando en lo nuestro, ¿no? Más f por dy, y digamos que también es una f aquí, ¿eh? Una f de y, mira. Una f de y por dy igual a 0. Esto decíamos que era una ecuación diferencial, la forma de una ecuación diferencial por variables separables. Vamos a ver el segundo caso, es nuestro tema de hoy. Vamos a tener las ecuaciones diferenciales
homogéneas. Siguiendo esta temática, ¿no? Ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, siempre y cuando estamos hablando de las de primer grado y de primer orden, porque hay también ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Esas todavía no las estamos viendo. Entonces hay que hacerles un pequeño recorderis aquí. ¿Sí? Vayan a ir a algún texto o algún YouTube y van a encontrar ecuaciones diferenciales. Puede ser aquí lineales. Esas son otras. Solo estamos viendo en este contexto. Ecuaciones diferenciales de primer orden y de primer grado. Ya vimos el primer caso. Vamos al segundo caso. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones diferenciales por decirle llamadas. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a darle la teoría aquí. Una ecuación diferencial de la forma, y ahí vamos a señalarle, de la forma m de x más n de y igual a 0, es homogénea cuando m y n son funciones homogéneas. Ya vamos a explicar esto. Son funciones, ¿qué pasó? Homogéneas de x y de y solamente y del mismo grado. Esto hay que tener cuidado. Del mismo grado. Listo. Vamos poniendo lo que es la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que una función, ecuaciones diferenciales homogéneas, es lo que estamos viendo. Vamos a ponerlo esto con mayúscula. A ver si podemos ponerle con mayúscula. Ya. Me da la opción. No me da la opción aquí de poner mayúsculas. Creo que no es como igual, pero bueno, ahí ya tenemos. Entonces decimos que una ecuación diferencial de la forma esta, es decir, de la EDO de primer orden, es homogénea cuando m y m son funciones homogéneas de x y y de y solamente, ¿no? Y además podemos poner y además tienen el mismo grado. Ya. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para resolver un tipo de ecuación diferencial homogénea, nos dice que tenemos que tener en cuenta que m y n sean del mismo grado y que sean simplemente funciones de x y de y. Entonces, aquí está el éxito para nosotros reconocer una ecuación diferencial homogénea de primer orden y de primer grado. No todavía lineal, ya vamos a hablar, las lineales tienen otro trato. Entonces, vamos nosotros para resolver una ecuación de esta naturaleza, vamos a hacer un reemplazo, una sustitución, siempre un reemplazo, de donde podemos decir de dos maneras. Y igual a bx. O también puede ser el reemplazo x igual a by. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas nosotros podemos utilizar para hacer una sustitución y poder reducir esta ecuación
a variables separables, que es lo que ya venimos manejando. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a sustituir y igual a bx o x? Dependiendo lo que yo tenga aquí. Si este operador es mucho más grande o más pequeñito, entonces hago en y, porque voy a tener diferencial de y. Pero si este operador es más pequeño, entonces hago x porque voy a obtener diferencial de x. De eso depende. No me están entendiendo ahorita porque no hemos hecho un ejercicio y la teoría es bastante abstracta todavía. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo que nosotros vamos a hacer es esto, explicar un poquito la teoría. Hay muchos autores, muchos textos, muchos libros. Yo tengo, si quiero, unos 10 libros de ecuaciones diferenciales y cada uno a veces trabaja de alguna manera, pero la esencia en sí es tratar de reducir esta ecuación, que ya vamos a poner ejemplos, a esta forma que ya venimos tratando, sí, por variables separables. A ese punto vamos a llegar. ¿Cómo lo hacen muchos textos? Bueno, unos lo hacen directo, hacen la sustitución, y de aquí hacen de y por dx, y le reemplazan acá, ¿no? Una forma un poco más directa. Yo lo voy a hacer de acuerdo a lo que trabajo con un texto bastante práctico, que es Granville. Bueno, entonces, nosotros tenemos esta ecuación, y miren lo que nos va a dar. Nosotros tenemos que tener esta ecuación. Esta es nuestra ecuación. M por dx es igual, perdón. M por dx más n por dy es igual a 0. Y tenemos esta sustitución, y igual a bx. ¿Ya? De aquí vamos a partir. Entonces, de la primera ecuación, nosotros podemos dividir todo para dx. Entonces, m por dx le divido para dx más n por dy le divido todo para dx. Y si al 0 le divido para dx, da 0. Entonces, ¿qué me queda? Que m más n por dy sobre dx es igual a 0. De donde yo puedo decir que dy sobre dx, dy sobre dx es igual a menos m sobre n. ¿Sí? Y esta relación me sirve muchísimo para poder yo reducir a variables separables. Es decir, parto de la ecuación que es de la forma, de esta forma, ¿no es cierto? Con la condición de que si m y n son funciones homogéneas de estos operadores del mismo grado, entonces yo puedo llegar a esta condición. Ahora, la otra parte es esta. Sí, ¿no es cierto? Que y es igual a bx. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a diferenciar ambos lados. ¿Sí? Vamos a diferenciar ambos lados. ¿Y qué nos va a quedar ahí? De y sobre dx, recordemos que tenemos aquí y igual a bx. Y igual a bx. Son dos variables. Entonces, la derivada de y con respecto a dx, ¿a qué va a ser igual? Al producto, a la derivada del producto de dos funciones. La primera por la derivada con respecto a x de la variable, más la segunda por la derivada con respecto a x de la variable b. Entonces, de y sobre dx, ¿a qué va a ser igual? A v más x por la derivada con respecto a x de b. Y miren, ya tengo otra ecuación para poder igualar mis dos ecuaciones. Entonces, ¿qué digo yo? Como esta parte de y es igual, ¿sí o no? A esto es lo que yo quiero llegar. Con ese reemplazo. Aquí ya me va a quedar solo en función de alguna variable y acá en función de b, por decirlo. Entonces, ya puedo igualar e integrar. Con un ejercicio, con un ejemplo, ustedes lo van a entender mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo poner desde aquí? Que dy sobre dx igual, podemos poner, simplemente le damos la vuelta.
Démosle la vuelta. Y decimos, esta variable más x por la derivada de b con respecto a x no es otra cosa que una función de b. ¿Ya? Y con eso ya nosotros podemos hacer los ejemplos. Entonces, el kit está en saberse esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Ya van a ver por qué. ¿Sí? De y igual a menos m sobre n y de y sobre x igual a b más x por db sobre x, de x. Estas dos ecuaciones hay que tenerlas en mente. Bueno, como digo, esto es la teoría. Ahora sí vamos a la parte de los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a sacar ejemplos ahora sí para hacer. Un ratito. Por ejemplo, aquí tenemos y nos da incluso con solución. Vamos a hacerlo así. Sí, entonces miren, si ustedes se dan cuenta, nos dice hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales. La primera es por separación de variables nomás. En cambio, en la segunda sí, la segunda es ya por el método que estoy enseñando. La primera es directa. Solo hay que separar variables y ya se hace. No es una homogénea. ¿Cómo reconocer que una ecuación es homogénea? A ver. ¿Dónde va a ir? Primero tienen que darse cuenta que aquí va a tener una función de X y de Y. ¿Y qué grado tiene? 1 y 1, grado 2. Acá, ¿qué grado tiene? Grado 2. Entonces, son... ¿Dónde va a llevar ese verde? ¿Sí? Entonces, vamos a resolver la 2, resolvamos. Me parece bien resolver la 2. A ver, entonces, nuestra ecuación es la siguiente. XY XY por diferencial de X menos 1 más X cuadrado por DY igual a 0. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les decía tienen que ir probando como los casos de factoreo? A ver, decir, si es por variables separables, yo creo que sí podemos hacerla esta por variables separables. Vamos a ver. Entonces, si es por variables separables, tenemos que coger otra que no sea. Esto es igual, miren, a esto 1 más X cuadrado por DY. Y aquí tranquilamente se puede separar variables. Todo esto acá, acá y acá. No, sí, es por variables separables. No hace falta resolver esta ecuación. Voy a coger otro ejemplo. Estas son muy sencillas. Vamos a hacer otro. Una que lo ilustre. Por ejemplo, esta. Y cuadrado más X cuadrado por DY sobre DX es igual a XY por DY. Ya. Ahora sí, esto sí es una ecuación diferencial homogénea y ustedes dirán, ¿y cómo yo la reconozco? Simplemente se dan cuenta que aquí tiene que tratar de dejarle de la forma, de esta forma. A esta forma tiene que tratar de llevarla usted. Siempre a toda ecuación trata de llevarla a esta forma, m de x. Entonces, aquí, ¿qué nos está estorbando? Este de x. Multipliquemos todo por dx. Si nosotros multiplicamos todo por dx, ¿qué tenemos? A ver, esto pongámosle resolver. Resolver. Ya. Entonces, si nosotros multiplicamos todo por dx, nos queda y cuadrado por dx más x cuadrado por dy es igual a x, y, a ver, tenemos dy, déjenme ver, dy aquí sobre dx también está.
Exacto. Entonces nos queda por dy. ¿Sí? Ok, estamos multiplicando todo por dx para dejarle de la forma m. Recuerden que mi objetivo es dejar la forma m de x más n de y igual a 0. Y hacer una sustitución y igual a b por x o x igual a y por b. Eso planteé como en teoría yo al inicio. Entonces, aquí me está estorbando este dx debajo. Multiplico todo por dx de y. Ya la parte derecha la tengo como dx de y. De x de y. Esto de acá no me interesa. Entonces, ¿qué puedo seguir haciendo? Agrupar, ¿no es cierto? Tengo y cuadrado por dx más x cuadrado por dy menos xy por dy igual a 0. Entonces tengo y cuadrado por dx más factor común y me queda x cuadrado menos xy, sacándole el factor al común al de y. Y ahí ustedes se dan cuenta que ya le llevé a esta forma, ¿sí? De x, de y, multiplicado por lo que sea, siempre y cuando esto de aquí sean funciones homogéneas. Voy a tomarme un momentito para enseñarles lo que es una función homogénea. Creo que tengo en métodos matemáticos del antiguo para no estar... Métodos matemáticos, ecuaciones diferenciales, funciones homogéneas. De pronto tengo por aquí. Y, funciones homogéneas. Ecuaciones homogéneas. Debe estar función homogénea por aquí. Si es que dado esta clase, debe estar función homogénea. Ecuaciones diferenciales con condición inicial. Lineales. Homogéneas, conscientes lineales. Creo que por aquí está función homogénea. Lineal de primer orden. No. Déjenme ver si está un poquito más acá arriba. Es una función de varias variables. Solo quiero dejarles claro que es una función homogénea. Cuando hablamos de una función homogénea, yo tenía esas clases, pero creo que está en otro de métodos matemáticos. A ver, cálculo, métodos, ecuaciones, vamos a ver si está aquí. Ecuaciones diferenciales lineales de superior. Caso 3. Cauchy. Ecuaciones diferenciales homogéneas. No. Hasta, bueno. Cuando nosotros decimos, pero no lo necesitamos por el momento. Ya. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que esta función es homogénea? Porque tiene el mismo grado. Aquí la variable y, grado 2, grado 2, grado 2. ¿Sí? Por eso es homogénea. Todos sus términos tienen el mismo grado. Y ustedes dirán, pero aquí tiene grado 1 la x, pero están multiplicándose grado 1 y grado 1, grado 2. Y ahora sí, como yo ya tengo a la forma que quería, me decía la teoría que a esta ecuación diferencial yo la resuelvo haciendo esta sustitución, pero para lo cual llegaba a esta conclusión, esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Entonces, yo, para mi caso, digo, a ver, de esta ecuación, m sería igual a y cuadrado. Y n sería igual a ¿qué? A x cuadrado menos xy. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que había que llevarla a esta forma. ¿Sí? Muy bien, entonces ya para empezar a solucionar, digo, dy sobre dx, ¿a qué es igual? A menos m sobre n. Que esto es igual a, ¿cuánto valdría? Menos m vale y cuadrado. Y n vale x cuadrado menos xy. Que tranquilamente nosotros podemos dejarlo como y cuadrado
sobre el signo lo bajo acá. Y este se me hace negativo y este positivo. Entonces ordeno XY menos Y cuadrado. Y desapareció el signo. Muy bien. Ahora nosotros vamos a hacer ese cambio de Y por B. ¿Sí? Y es igual a BX. Entonces, ¿cómo decimos? Y es igual a BX. Entonces tengo lo siguiente. De Y sobre dx va a ser igual a ¿qué? A Y cuadrado. Es decir, B por X al cuadrado. Sustituyo donde está Y. Y abajo nos queda X que multiplica a Y. ¿Cuánto vale Y? Y es BX. Menos Y cuadrado que sería así Y cuadrado, claro que es BX. A ver, sí. Es X cuadrado, ingeniero, arriba. A ver. No, XY es, ¿no? ¿Yo por qué le puse Y cuadrado? Es X cuadrado, es aquí. ¿Sí? Entonces, se me hacía raro esto. ¿Sí? Esto solo el signo le hace negativo a menos X y a este le hace positivo. Entonces ordené. Entonces aquí, ¿qué sería menos X cuadrado? ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces nos queda B cuadrado X cuadrado. Sobre X por B, X me queda X por X, X cuadrado por B, menos X cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, podemos dejar de Y sobre dx, bueno, sí. Ya se puso muy apretado abajo. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, de Y sobre dx, hacerlo por acá. Hasta aquí. Ya. Entonces tenemos de Y sobre dx va a ser igual a ¿qué? A B cuadrado X cuadrado, B cuadrado X cuadrado sobre, vamos a sacar factor común ahí, X cuadrado. Queda X cuadrado que multiplica ¿qué? A B menos 1. A B menos 1. Y miren lo que se me va a simplificar esto, que es lo que me estorba para poder yo resolver esto. Y me queda que de Y sobre dx es igual a que a B cuadrado sobre B menos 1. Ya tengo cambiada la variable X, ahora ya tengo en función de B, pero todavía tengo esto de acá. Pero ustedes recordarán que yo les dije, graben otra ecuación matemática. Y esa otra ecuación está por aquí numerada. De Y sobre dx, ¿qué es? B, entonces, B más X que multiplica a dB sobre dx. Es lo mismo que de Y sobre dx, claro, porque así dice de Y sobre dx. Entonces, esto es igual a lo que tengo en la parte derecha. A B cuadrado sobre B menos 1. Y ahí sí ya tengo, desapareció la variable Y y solo me quedó en términos de dos variables, XY, XV, que es por el método de separación de variables que se resuelve eso. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? A ver, nosotros podríamos dejar esto así, X por dB sobre dx es igual a que a B cuadrado, B menos 1 menos V. Entonces, X por dB sobre dx es igual, mínimo común múltiplo, B menos 1, y esto nos queda B cuadrado menos B que multiplica a B menos 1. Esto ya es álgebra nomás, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto es como tener 1. Por si acaso se me estén perdiendo. ¿Ya? Exacto. Divido esto para esto, me queda lo mismo por B cuadrado, menos B que está aquí, esto dividido para 1, B menos 1 por B, B que multiplica B menos 1. Bueno, como digo, esto es álgebra nomás. Y esto me queda X diferencial de B sobre dx es igual a B cuadrado menos B cuadrado más B.
porque b por b cuadrado menos por menos más b por 1b sobre b menos 1. Por lo tanto, tengo que mi x por la diferencial de b sobre dx es igual a ¿qué? A b sobre b menos 1. Y aquí yo ya puedo separar por variables. ¿Y qué me queda? Todo lo de b pasa a multiplicar y a dividir. Es decir, me queda. Dejo el de b. Y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, b menos 1 pasa a multiplicarle al de b. Y este b que está, este de x pasa a multiplicar. Esto es igual a dx. Y este b pasa a dividir sobre b. Y este x pasa a dividir sobre x. Y ya hice la separación de variables. Entonces ahora lo que voy a hacer es integrar. Integrar que a ambos miembros. ¿Cuál es el miembro? De acá voy a integrar b menos 1. Esto ya lo vimos con ustedes por separación de variables, ¿ve? Y voy a integrar dx sobre x. ¿Sí? Entonces aquí esto puedo dividir la integral y me salen dos integrales. ¿Cuál sería? B sobre b por diferencial de b menos la integral de b sobre b igual a ¿cuánto? A la integral de dx sobre x. Recordemos que esto es igual. Por lo tanto, esta b con b se me va y me queda simplemente integral de db. Menos aquí me queda... denme un minutito, chicos, ¿ya? Está llamando a mi mamá. Denme un minuto. A pesar que ya se acaba, se vuelven a conectar.